Eres bienvenido y bienvenida. Si estás aquí en mi canal, no es una casualidad, es una oportunidad que te da el universo para que practiquemos la diversidad, para que repartamos amor fraternal en este universo, en esta humanidad que tanto lo necesita. Hoy vamos a hablar del mundo espiritual, ¿sí? Porque creo que si aclaramos situaciones reales de lo que ocurre cuando pasemos al mundo espiritual, nos estaremos evitando momentos de crisis, momentos de confusión, momentos traumáticos cuando estemos pasando a esa otra dimensión. Porque lo que sí te puedo asegurar es que no le sigas dando la espalda a la muerte, a lo que llamamos muerte, porque eso lo tienes de seguro. De que te vas a morir, te vas a morir. Entonces me parece una tontería que si en la vida, a lo largo de nuestra vida física, nos preparamos para las situaciones que tenemos que enfrentar en un futuro, pues sería una tontería que sabemos que somos mortales, que en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a esa situación, a ese momento donde vamos a abandonar el cuerpo físico para irnos al mundo espiritual, que es un mundo de energías, un mundo etéreo. Pues óyeme, ¿qué mejor podemos hacer que prepararnos e ir concientizando desde ahora lo que inevitablemente sucederá? Si te interesa esto, pues quédate aquí, que ese es el tema de hoy. Lo que pasa cuando pasamos a esa otra dimensión. Mi nombre es Ángelo Fernández y te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City, siempre con la intención, como te dije antes, de compartir amor fraternal, de que aprendamos algo de cada uno de nosotros, de que nos demos cuenta de la diversidad, que no todos tenemos que tener la misma experiencia de vida, no todos tenemos que pensar exactamente igual. Lo único que tenemos que tener es compasión y flexibilidad para aceptar las opiniones de los demás, así como queremos que se acepten nuestras opiniones. Solo de esa manera creceremos como humanidad y creceremos como entidades espirituales. Así es que, dicho esto, vamos al tema, porque ayer participé, o no participé, porque estuve de manera invisible. Estuve en un panel de contenido espiritual que al final se me pareció a una película de ciencia ficción de Netflix, porque desdichadamente nuestro ego, que es la parte de nuestro espíritu que se afianza a esta vida física, nos envuelve de tal manera que casi sin darnos cuenta pasamos en nuestra mente al mundo espiritual situaciones que solo pueden ser vividas de esa manera en este mundo físico. Así es que de eso vamos a hablar, porque óyeme, hace falta adelanto espiritual, hace falta claridad mental. Pues como te venía diciendo, en este panel de contenido espiritual, las personas hacían algunas preguntas muy interesantes, queriendo saber cómo se desarrollaban ciertas situaciones cuando uno pasaba a ser espíritu, cuando uno desencarnaba, se moría. Y
Vi ahí muchas historias que son dignas de Netflix y sencillamente voy a tratar con palabras simples de traer un poco de luz acerca de estos detalles. Muchas personas preguntaban sobre si había algo negativo, alguna consecuencia negativa en usar la ropa de los difuntos. Ahí la gente decía miles de cosas que me hacían reír. Algunas personas decían que no era conveniente usar la ropa de los difuntos porque entonces la persona viva que se pusiera esa ropa iba a adquirir situaciones negativas que había vivido esa persona que era dueña de esa ropa y que murió. Otros decían que no sucedía nada. Otros decían que podía hacerse cualquier cosa con la ropa de los difuntos, menos echarla a la basura, porque eso sería como una ofensa, como una manera de desprecio que haría sufrir al alma que había desencarnado. Todo eso es falso. Señores, cuando un espíritu encarna en un cuerpo físico, y esto solo puede hacerse en un baby, cuando un baby va a nacer, cuando una mujer va a parir. Es la única manera que un espíritu tiene para encarnar. Automáticamente, cuando esto ocurre, queda bloqueado en la memoria del espíritu todas sus vivencias del mundo espiritual. Por eso es que llegamos a esta vida y es muy difícil que recordemos situaciones nuestras cuando aún estábamos en espíritu y no habíamos encarnado en el cuerpo de un baby. Es muy difícil. Del mismo modo, cuando pasamos nuevamente al mundo espiritual, porque desencarnamos, muchas de las situaciones que enfrentamos y que experimentamos en este mundo físico, en esta vida física, quedan obsoletas para el mundo espiritual, porque de la misma forma quedamos bloqueados en recuerdos espirituales y necesitamos tiempos para adaptarnos a ellos. Ahí vamos a caer en una frase que voy a repetir mucho en este video. Como es abajo, es arriba, pero sin saltarnos ninguno de los procesos. En efecto, cuando un espíritu encarna en el cuerpo de un baby y llega a este mundo físico por medio del parto, ese espíritu, aunque tenga un lazo de amor y fraternal con la madre que lo parió, con el padre, con los hermanos, etc., está en la posibilidad de ayudar, de amparar, por ejemplo, a su mamá cuando es un baby, por más que la quiera. No, ¿verdad? Si una madre tiene un baby en sus brazos y va a ser, por ejemplo, asaltada, el baby va a correr el mismo peligro que la madre porque no va a poder ayudar absolutamente en nada por una sencilla razón. Ese espíritu está muy nuevo dentro de un cuerpo físico y necesita tiempo para aprender a usarlo. Necesita tiempo para aprender a distinguir lo que con los ojos físicos está viendo. Necesita tiempo para aprender a entender las palabras que con el oído físico está escuchando. Necesita tiempo para aprender a dominar su cuerpo, para aprender a caminar, para aprender a hacer todas las cosas que van a ser parte de la vida cotidiana en el mundo físico. ¿No es así? Ningún espíritu por experiencia que tenga de otras vidas llega y desde baby a los 3 días de nacido se levanta de la cuna, se baja y coge la guagua y se va del hospital. No, eso no es posible porque ese espíritu está luchando con algo que todavía no conoce y no domina, que es la existencia dentro de un cuerpo físico. Señores, como es abajo, es arriba. Es obvio que tenemos que pensar que cuando pasamos de un momento ya a otro al mundo espiritual, porque nuestro corazón deja de latir y la vida física termina,
No es fácil, no es como la gente lo está imaginando, que por ejemplo escuché en ese panel a personas que decían, no, mi madre murió y teníamos una comunicación tan estrecha, éramos dos almas tan queridas, que yo sé perfectamente, porque ella me da las pruebas, que ella está aquí y se convirtió en un ángel que me ampara y me cuida. Eso es falso. Arriba sucede lo mismo que abajo. Un espíritu que ha vivido determinada cantidad de años usando un cuerpo físico, usando ojos para ver y distinguir las cosas, usando piernas para caminar, para poderse desplazar a otro lugar, usando oídos, tímpanos, cosas físicas para poder escuchar y entender mensajes de otras personas o de otras almas. Señores, cuando de momento dejas de existir físicamente, tu espíritu no está preparado para desenvolverse ya en el mundo espiritual, como si estuviéramos hablando del hombre invisible, que sencillamente lo que pasó es que se hizo transparente. Las otras personas no los pueden ver, pero ese hombre sigue actuando igual que los humanos aquí en este planeta, en esta dimensión terrenal. Sigue caminando, sigue usando un espacio, sigue yendo para allá, sigue yendo. No. La realidad del mundo espiritual, cuando pasamos al mundo espiritual, no es así. Solo tenemos que pensar en lo siguiente. Cuando una persona, digamos un espíritu encarnado, tiene un accidente, después de haber estado acostumbrado desde que nace hasta el momento en que tenga el accidente, a caminar con sus piernas, a desplazarse con tu cuerpo, dominando la gravedad y todas esas cosas. ¿Ustedes creen que cuando esa persona, estando en esta dimensión, tiene un accidente y vamos a poner que queda parapléjico o hay que amputarle las piernas, ustedes creen que a la hora siguiente ya esa persona está funcionando en la vida como si nada, como si nunca hubiera tenido las piernas? No. A ese ser se le hace muy difícil empezar a funcionar ya sin las cosas físicas a que estaba familiarizado. Esa persona va a pasar por etapas de depresión, por etapas de desespero, hasta que comience lentamente a canalizarse dentro de su nuevo modo de existir, que será, por ejemplo, si fue mutilado de las piernas, será un modo de existir donde ya no podrá desplazarse de manera natural como lo aprendió desde que nació. Una persona que quede ciega, ahí puedes tú mismo hacerte una idea mucho más clara de lo que ocurre al momento en que morimos, al momento en que desencarnamos. Ven acá. ¿Cómo es que usamos nosotros los ojos? Los usamos para orientarnos, para distinguir los colores, para reconocer a las personas. Lo usamos para identificar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Prueba por unos minutos. Ponte una venda en los ojos para que veas los estados de frustración, de desespero que llegarás a sentir, porque entonces tienes que aprender a percibir la existencia, la vida, pero ya sin ver, sin usar todo el aparato que está dentro del globo del ojo. Tienes que aprender entonces a percibir, escuchando, porque aún tienes los oídos, a percibir por el olor, por otras formas. Bueno, ¿qué crees que sucede cuando un ser humano que estuvo acostumbrado, como estamos tú y yo ahora, a usar los ojos para vernos y orientarnos? ¿Qué crees que sucede cuando de un momento a otro tu corazón deja de latir, tus pulmones dejan de funcionar y entonces tu alma se desprende del cuerpo físico? Si estuviste determinados años acostumbrado a ver, usando toda la maquinaria física
del globo ocular, crees que de inmediato así, solo porque te moriste y te saliste del cuerpo, ya vas a ver y vas a distinguir todo sin tener ojos? No, vas a pasar la misma situación y los mismos pasos que cuando el espíritu entró en el cuerpo físico, que necesitó tiempo para aprender a distinguir lo que veía, necesitó tiempo para aprender a comunicarse, necesitó tiempo para aprender a dominar su cuerpo físico y caminar. Bueno, pues lo mismo va a sucederte en espíritu cuando empieces a experimentar esa otra forma de existencia sin tener ya el cuerpo físico, que era a lo que estabas acostumbrado. De modo que lamento quitarte esas fantasías de la mente, pero eso de que tu ser querido, porque era muy apegado a ti, al instante que murió, ya mañana se convirtió en un ángel que te cuida, no es cierto para nada. Primero, ¿te cuida de qué? ¿De qué cosa puede cuidarte un ser que ya no tiene un cuerpo físico? Si tu hermano está vivo, tu mamá está viva, tu marido está vivo, entiendo que te pueda cuidar. Por ejemplo, si vienen a hacerte un asalto, pues esa persona está con un cuerpo físico para defenderte, para cuidarte. Pero si tu familiar querido ya pasó a otra dimensión y no tiene un cuerpo físico, ¿cómo te va a cuidar? ¿De qué te va a cuidar? Porque los peligros que tú puedas estar experimentando si estás encarnado en vida son cosas que sucederán en el mundo físico, y un espíritu no puede hacer absolutamente nada en el mundo físico porque ya no tiene un cuerpo físico. ¿Cómo tú supones que el espíritu que hasta ayer te distinguía porque tenía ojos y te miraba, cómo tú supones que ese espíritu al instante de morir y ya no poder usar los ojos para verte, cómo se entiende que te está mirando y que sabe dónde tú estás y que va a ir libremente allí a cuidarte porque sí, porque es tu familiar y te quiere? No, este universo tiene un orden, tiene una disciplina. Como es abajo, es arriba. Te repito, cuando un baby nace, y aun cuando es niño, por mucho que quiera a sus parientes, a su mamá, digamos, no tiene todavía las posibilidades de cuidarla, de orientarla, ni de defenderla de nada, porque ese espíritu está todavía enfrascado en aprender a usar su propia existencia física. Pues, del mismo modo, cuando el espíritu recién llega al mundo espiritual sin usar ya su cuerpo físico, ese espíritu no está entrenado ni para ir allí a cuidarte a ti, ni para ir para allá a hacer tal cosa. No, ese espíritu está pasando un caos que va a tomar un determinado tiempo hasta que entonces se aclimate nuevamente esa alma a estar ya sin un cuerpo físico, y entonces aprenderá a percibir, a escuchar, a oír, sin todos estos aparatos físicos que tenemos cuando estamos en vida. Lo aprenderá con la energía. Por eso no quiero que te llenes de ilusiones de que cuando una persona muere ya dejó el cuerpo físico ahí y ya tiene la libertad de hacer lo que le guste. Se va a encontrar con su papá que se murió el año pasado, o se va a encontrar con su abuelita. No, señores, la vida no es así. Cuando el espíritu encarna, ese bebito no puede salir para casa de la tía, ni de la madrina porque la quiere mucho, ni nada de eso, porque todavía no domina su cuerpo físico para poderse hacer entender y para poderse desplazar. Pues lo mismo ocurre cuando abandonamos este cuerpo físico al que nos acostumbramos totalmente, y entonces de pronto, sin cuerpo físico, sin boca para expresarnos, sin ojos para ver, sin oídos para escuchar, caemos en una especie de limbo hasta que poco a poco otros seres de luz que están para eso, e incluso pueden ser también
espíritus familiares que estarán alrededor de nuestra energía recién llegada al mundo espiritual, serán los que nos vayan dando la ayuda para que vayamos asentándonos dentro de esa nueva manera de existir, del mismo modo que cuando naces encarnado en el cuerpecito de un bebé, hay un médico, una enfermera, una mamá, una tía, un primo, que van a cuidarte mientras tú tomas el tiempo de aprender a dominar tu propia existencia. ¿Estamos claros? Así es que quiero que se entienda eso. Incluso cuando los seres queridos que han sido muy apegados a nosotros mueren, se marchan a esa otra dimensión, e inmediatamente en días posteriores, nosotros los que seguimos encarnados, vemos señales, sabemos que ese espíritu se ha comunicado con nosotros. Ni siquiera podemos pensar que ese espíritu lo ha hecho a conciencia, sabiendo exactamente cómo tiene que hacerlo. No, eso le ha ocurrido a ese espíritu de manera involuntaria, porque al no tener ya un cuerpo físico que domine para poderlo desplazar y actuar como actuamos en la vida física, lo que va a ocurrir es que así como tú, que sigues viva y encarnada, estás llorando y pensando en la ausencia de ese que se fue, pues esa alma que se fue también está pensando en la ausencia tuya, porque ya tú no estás en su misma dimensión para poderte ver y para poderte disfrutar de ese modo. Y entonces tiene que aprender a verte desde lejos por medio de técnicas y otros portales. Del mismo modo, cuando estamos vivos, tratamos de comunicarnos con los espíritus, pero no es una cosa que se dé así natural, fácil, no. Es algo que va a tomar tiempo al alma para entrenarse. Entonces, quede claro, cuando nosotros morimos, sea de la forma que sea que morimos, no. Inmediatamente no sabemos de dónde está abuelita, ni dónde está mami que se quedó en la tierra viva, no sabemos nada de eso, porque vamos a caer en una confusión, en un caos, igual al feto cuando nace, que tiene que aprender a usar la existencia física. Pues nosotros vamos a tener que olvidarnos de todo lo que hacíamos con el cuerpo físico para aprender entonces a desplazarnos, ya sin piernas, para aprender a ver, ya sin ojos, para aprender por medio de la comprensión de las energías a sentir los estados anímicos de los que se nos hayan quedado todavía dentro de cuerpos físicos, etcétera, etcétera, e incluso en la comunicación de espíritu a espíritu, porque te repito, ahora es muy fácil que yo le diga a mi madre los sentimientos que tengo por ella porque tengo boca y sé hablar. Pero te imaginas cómo sería la situación de difícil si ahora mismo yo muriera, una hora después el espíritu de mi madre se presentara a mí. ¿Cómo yo voy a poder conversar con ella fluidamente y comunicarme con ella si estoy acabado de salir de mi cuerpo físico, que no sé cómo tengo que ver sin ojos, no sé cómo tengo que entender los mensajes sin tener oído, y no sé siquiera cómo llegar a donde esté mi madre, donde esté mi abuela, porque no tengo piernas ni cuerpo físico para desplazarme? Todo eso toma un tiempo. Entonces, cuando esas señales que recibimos de los seres queridos que han muerto recientemente llegan, ha sido una señal involuntaria. Esa alma pensó en ti, sintió enérgicamente tu dolor, tu desespero, y entonces al esa alma dirigir toda su energía y toda su atención a ti, involuntariamente se te hace presente con señales, con visiones, etcétera, o en sueños, y no es algo que ese espíritu pudo programar todavía. Sucedió, y ese espíritu está tan asombrado como tú, que dices, oh my God, tuve este sueño, tuve esta revelación con tal persona que murió. Bueno, pues el espíritu está en el mismo asombro que tú de ver que sin saber cómo tuvo un contacto con esos seres que quedaron en el plano
físico aún vivos. De modo que, cógelo despacito, todo toma su tiempo, así como el espíritu necesita varios años para entender completamente su existencia física y dominar entonces todo lo que tenemos como cuerpo físico para desempeñar la vida. Del mismo modo, cuando abandonamos este cuerpo, caemos en un caos, no sabemos cómo ver, cómo escuchar, cómo desplazarnos, hasta que poco a poco vayamos entrando en el conocimiento de esa nueva dimensión, y entonces sí llegue un momento en que los espíritus puedan desplazarse o hacer cosas determinadas a conciencia. Y, ojo, así como en la vida terrenal existe una disciplina, existe un sistema que no podemos violar, no podemos hacer lo que nos dé la gana al modo que nos dé la gana. En el mundo espiritual, también el universo tiene una disciplina y un sistema. Acuérdate, cuando llegamos a la vida, no llegamos a hacer todo lo que nos dé la gana, porque sí, porque no hay obligaciones de nada. No, tenemos que entrar en todo un sistema de disciplinas de cómo vivir, de cómo tenemos que vestirnos, porque entonces físicamente ya no es normal que andemos en cuero, de cómo tenemos que accionar, de cómo tenemos que prolongar esta vida física. Todo eso se aprende. Eso es lo que es estar vivo físicamente. Bueno, pues al llegar al mundo espiritual, del mismo modo, tenemos que aprender a desplazarnos y tenemos que aprender a hacer consciente la comunicación por medio solo de energías con las otras almas y con todo el universo que nos rodea. Espero haber sido bastante claro en esta plática, haberte ayudado a avanzar un poco en la realidad de lo que nos espera en el mundo espiritual, para que no te envuelvas, para que no llegues a ese momento pensando que van a suceder cosas que después te van a hacer caer en un caos como alma, porque eso no es lo que vas a ver que va a suceder. Es importante que sepamos de antemano cómo es que va a ser esa transición, para que entonces nuestra alma esté de algún modo preparada para hacer ese cambio lo más rápido y cómodo posible. Este es mi agradable mensaje para ti hoy, que me ha dado muchísimo placer enviarte esta chispa de luz para que tu vida sea más armoniosa, no importa lo que esté pasando. Así, solo me queda decirte que mi espíritu te reconoce, te digo namaste, y te estoy eternamente agradecido si aún continúas ahí, porque me has dado la oportunidad, con este esfuerzo, con este aprendizaje que saco a la luz, de convertirme en un mejor ser humano y en una mejor alma. Siento que te gustó lo que aquí ocurrió, y entonces volveremos a vernos en el próximo video. No te olvides de anotarte a mi canal para que seas avisado, y por favor, regálame un like para que del mismo modo a ti te ha llegado esta luz, este conocimiento, le llegue a otras personas que tal vez estén, tú sabes, confundidos, frustrados, porque no captan la realidad de cómo es la existencia de nuestro espíritu, la existencia humana, la existencia espiritual. Y de este modo, si el video corre, pues estaremos encendiendo una lucecita para todo aquel que lo necesite. Óyeme, te amo y me quedo corto. Disfruta del fin de semana, porque yo no estoy dejando para nadie. Chao.